dispuesto a hacer una revolución económica, total, absoluta, radical, una revolución productiva, una revolución legal, de respeto al pueblo. Nadie ni nada me va a detener. De Cámaras va a introducir una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia por esta ley. Para garantizar transparencia en el proceso, pero también para ser implacables en la aplicación de la ley. Los delitos que consagra la ley es una entidad muy alta, delitos hasta de 14 años. Es inadmisible que el futuro de Venezuela lo estén acabando en las aulas de clase, la delincuencia desatada en este país y que el Estado venezolano no se ocupe de eso. A ustedes va el primer saludo en este evento de 22 años, aquel 4 de febrero de 1992. Una orden emanada de CBG Minerva para el Banco del Caroní, para que traslade en lo que ellos denominan fondos de campaña, misión de Estado, 5 millones de bolívares fuertes, es decir, 5.000 millones de bolívares, para que sean trasladados a las cuentas de Corpobrica, una empresa que pertenece a Yamal Mostafa. Realizar una operación de choque contra el contrabando. Creo que estamos en un momento oportuno, idóneo para enfrentar coordinadamente la tarea de minimizar, de reducir este flagelo que está afectando a la economía venezolana y a la economía colombiana. Que se declara de una vez, ciudadano presidente de la República, la emergencia en salud. En segundo lugar, otra decisión es que se reconsiderara el presupuesto. El presupuesto que ha sido aprobado para el año 2014 es un presupuesto insuficiente, deficitario, que no va a cubrir las expectativas de la salud pública en los centros hospitalarios, centros de salud. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con Jesús Rivero Bertorelli del programa En Buenas Manos y Nidmer Evans del programa Venezuela Opina. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Margarita. Muchísimas gracias por la invitación. Comenzamos con el panorama económico. Las fiscalizaciones a los comercios están en el orden del día. Las autoridades chequean si se está cumpliendo la ley de precios justos. El presidente Nicolás Maduro lanzó una amenaza a los empresarios. Estos se defienden y anuncian que pedirán la nulidad del instrumento legal. La subasta del SICAD fue suspendida esta semana. La falta de divisas al sector privado mantiene bajos los niveles de inventarios entre dos aguas. Que yo les voy a dar hasta el lunes que viene. Si el lunes que viene nosotros encontramos unidades económicas o empresas violando la ley de precios justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entonces entre a esas unidades a producir, a trabajar. Ya basta ya. Vamos a fondo. Voy a ir a fondo. No me subestimen sectores de la burguesía, no subestimen al pueblo. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país y de nuestro pueblo. Confiscar. Porque no es precisamente el pequeño al que nosotros queremos desaparecer para acomodar la economía, es al grande. Y nosotros normalmente cometemos el error, a veces por miedo, de desaparecer al pequeño, al más débil. Tenemos que desaparecer al más fuerte, que es el que inicia la cadena de corrupción. Se encuentran productos incluso que están vencidos desde el año 2010. Estamos hablando, aquí estamos, un ejemplo, un queso que tenemos acá, vencido desde el año 2010, pero hay productos vencidos desde el año 2011, 2012, 2013. ¿Y por qué no se realizó la subasta del SICAD? Dado que hubo problemas con la subasta esta semana, porque se detectaron irregularidades, gente rara ahí que está moviendo para perforar el sistema SICAD y robar a la República. Pues esos son dólares de la República. Estaban cobrándole a la gente. Lo detectamos.
4 o 5 bolívares por dólar. Las mafias que penetran todo han sido detectadas a tiempo en esta oportunidad y tenemos que seguir. Y hemos tomado medidas de ajuste. Entonces le he dicho al compañero Alejandro Fleming, al compañero Rafael Ramírez, que coordinen con el Banco Central, bajo la rectoría total y absoluta de Sencoes, sacar 440 millones de dólares para una subasta el próximo lunes y regularizar a partir del lunes todas las subastas cada lunes a 220 millones. Los empresarios reaccionaron, dicen que la ley de precios justos no es constitucional. Que esta ley restringe la oferta, por lo cual va a haber menos bienes y servicios en la calle, aleja las inversiones por cuanto es punitiva y prácticamente declara de utilidad pública a todas las empresas y a todas las cadenas nacionales. Es decir, y esto es importante que la gente lo sepa, cualquier perro caletero, cualquier carnicería, usted que no está viendo que tiene un pequeño negocio en su casa, a partir de la promulgación de esta ley es de utilidad pública. Todas las empresas, al ser de utilidad pública, quedan, por supuesto, listas para expropiaciones, para confiscaciones, para ser confiscadas por el Estado sin el pago oportuno, con lo cual es importante que la población sepa que esta ley, nadie, ninguna empresa, por pequeña que sea, ninguna actividad económica, por pequeña que sea, se salva de esta ley. Confiscar, expropiar. ¿En qué punto y en qué momento está la economía venezolana? ¿Avance o recesión? Cualquiera de los dos que quiera comenzar. Bueno, yo no deja de sorprender, sobre todo cuando uno ve en el resumen, ¿no? Que lo ves como más condensado, en la visión que se sigue teniendo desde el alto gobierno. Y creo que hay unos puntos claves allí. Por ejemplo, los dólares son de la República. Acabamos de escuchar al presidente Maduro. Un ministro dijo, hay que eliminar al más grande, por ejemplo. No, esto no va contra el más pequeño o contra el mediano, sino acabar con el más grande. Y es la visión que siento que hasta ahora es la que hace que cuando la gente va pues al automercado, va a buscar una medicina, va a buscar un repuesto, pues no lo consiga, o si lo consigue, tiene que agarrar el que haya o hacer una cola muy larga. Creo que va muy de la mano una cosa de la otra. Ahora, si la solución va a ser radicalizarlo más, el error, o sea, estar en un sótano y entonces abrir un hueco 30 metros más abajo, no creo que veamos la solución a mediano plazo. Sí, yo creo que la medida y la posición del presidente Maduro en relación a la posibilidad de radicalizar va de la mano de la necesidad de generar aún más presión en relación a un hecho que vivimos de manera muy clara en diciembre. En diciembre, antes del proceso electoral, vimos una serie de fiscalizaciones que develaron un problema real de redimensionamiento, sobredimensionamiento de los precios de muchos productos, especialmente en el área electrodoméstica. Creo que después de las elecciones eso decayó, ese proceso de fiscalización decayó, pero creo que hubo una importante advertencia en relación con el compromiso que debían asumir aquellos empresarios para poder realmente ajustarse a los parámetros que establecen el hecho de que todas las importaciones se generan con dólares, sí, con dólares del Estado, porque son el 90% de las divisas del país se generan producto de los dólares que genera PDVSA y que además son entonces colocados a través del mercado por lo que antes era Cadivi y por SICAT. Ahora bien, ahora entramos en una segunda etapa. Se sintió en el ambiente un decaimiento de esta fiscalización. Hubo una guardia baja en relación con eso por parte del gobierno bolivariano y retoma esta acción, pero el utilizar las herramientas de la Constitución, la posibilidad de una expropiación, la posibilidad de una confiscación, es una advertencia creo que importante en relación al hecho de que hay que poner en cintura y en norma realmente la necesidad de que el pueblo acceda a productos a precios justos, ¿no? ¿Y cómo acceder a productos si no tienen los dólares? La deuda con los empresarios es muy grande y no tienen los dólares para importar. Bueno, ahí está. Es la escasez. Claro, hay cifras del Banco Central de Venezuela que reportan una gran escasez del 22,5% en diciembre del 2013. Ahí hay otro elemento. Sin duda alguna que hay una realidad que es la del deber ser y la otra que es la del ser. El deber ser es que si el cálculo que saca el gobierno en relación con la colocación de divisas a través de los distintos instrumentos que tiene satisface el mercado, entonces ¿por qué existe escasez?
ahí es en donde el gobierno asume en la categoría de guerra económica por el hecho de que no hay una relación entre la proporción de dólares que se asignan y que deben responder a una cantidad de productos específicos en relación a los productos que se colocan y a la escasez. Ahí es en donde está el problema de la corrupción, ¿no? Yo lo que veo es que desde el alto gobierno se sigue viendo esto como en blanco o negro. O sea, nosotros somos buenos, ellos son malos. Y creo que si sigue esa polarización extrema desde el punto de vista nada más netamente económico, no hablemos aquí de lo político, incluso de cuál puede ser la tendencia de quien traiga o realice papel, por ejemplo, sino el producto final. El gobierno se empeña en poner al otro siempre como el malo. Y hay una argumentación medianamente cierta. Cuando tú le dices a alguien, mira, es que el malo es ese que te lo está vendiendo caro, bueno, es relativamente cierto. Lo que pasa es que hay alguien que tiene que ser, digamos, el que lo venda y alguien el que lo compre. Entonces tienes que sentarte con esa cadena de producción y ver, mira, vamos a sincerarnos. Aquí hay tanto sobre la mesa, es cuánto, y no te vas a pasar de tanto. Eso lo hacen en otros países, sin la polaridad o la polarización en el discurso. ¿Está en capacidad el gobierno de producir los alimentos de la dieta básica del venezolano? Ese es el problema ahorita. O sea, ¿cómo enfrentas la escasez? Necesariamente tienes que llamar a los empresarios y sentarse a una mesa de negociación. Bueno, yo creo que el diálogo se ha dado. Esa visión de blanco-negro, Jesús, creo que está un poco distante en la realidad concreta de este momento, cuando más bien una de las grandes banderas del presidente Nicolás Maduro ha sido que desde el principio de su gobierno ha convocado incluso a sentarse con los más grandes sectores económicos del país privados. Los continuos diálogos, que por cierto tienen la referencia más reciente, la reunión del vicepresidente con el diputado Gaviria, que es además representante de un sector económico importante del país, creo que lo que demuestra es que hay diálogo. Entonces, pero a pesar de que hay diálogo y que ha habido diálogo desde el principio del gobierno del presidente Maduro, sin embargo la escasez se agudiza. Entonces, ahí es en donde, por supuesto, que el presidente Maduro y el gobierno asume una postura de radicalización porque no siente que da resultado el diálogo con el sector empresarial venezolano. Tenemos que hacer una pausa, Jesús, cortico. ¿Sí o no? ¿Hay diálogo? No, yo no lo siento. Es decir, puede que haya un acercamiento, vengan, reúnanse, hagan lo que yo les digo. O igual, vengan, reúnanse. El sector empresarial dice, mira, estas son las necesidades, y políticamente siempre vemos el discurso hacia la masa, hacia la mayoría de los venezolanos, en el que vimos hace minutos del presidente. Hay que radicalizar esta revolución, así tenga que expropiar, así tenga que llamarme por los cachos a quien sea. Entonces yo no le veo el diálogo de esa manera, pues, ¿no? Vamos a la pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabebé. Al regreso, bailan pegado. Continuamos con la Semana Venevisión. Venezuela y Colombia aprobaron un plan binacional para combatir el contrabando. Los cancilleres Elías Jagua y María Ángela Holguín se reunieron en Maracaibo y allí acordaron prohibir encomiendas con comida y medicinas a la frontera. Las remesas se gestionarán en pesos y no dólares. Y por allí hemos visto a Diosdado Cabello en varios decomisos de productos que iban derechito al vecino país. Familias venezolanas que requieren enviar remesas de dinero hacia sus familiares en Colombia se haga en moneda local colombiana, es decir, en pesos. Esas remesas no tienen que ser en divisas, que se ha convertido en parte de toda esta espiral, digamos, de esta burbuja donde se combina especulación cambiaria, financiera, inflación y contrabando. El caso nuestro, de nuestra industria, de nuestra producción y el desempleo, pues ha venido incrementándose en la medida en que a Venezuela lo afecta en el desabastecimiento. Y es algo en que tenemos que demostrar que los dos países podemos luchar pues contra estas mafias, porque finalmente son unas mafias del contrabando que están desangrando a los dos países y que no lo podemos permitir. Es para llevárselo al territorio colombiano todos estos alimentos. Ahora, ¿qué hace el gobierno nacional? Nos quedamos con los brazos cruzados. ¿Qué hace el gobierno regional? ¿Qué hace nuestra Fuerza Armada? Bueno, esto lo vamos a enfrentar.
Aquí estamos, mira, más en este sector tenemos nosotros 900, ya les voy a decir exactamente la cantidad, 939 toneladas de alimento. Escuche bien, pueblo de Venezuela, escuche bien, pueblo del Táchira. 939 toneladas de alimento. Esto es mucho más de lo que se consume en el estado de Táchira, todo el estado, 1.300.000 tachirenses, ¿verdad? Sí, en un día. 939 toneladas de alimento. Wow. Fíjense, todo producto que no justifique su exportación de Venezuela a Colombia será incautado y se realizará su repatriación. El gobierno anuncia que van con todo con los raspacupos en Colombia. Nilmer. Nunca es tarde cuando la dicha llega, pero creo que todo el que ha ido en algún momento al estado Táchira o al estado Zulia sabe de lo dramático del asunto del contrabando y de la tensa relación que existe desde el punto de vista de ese intercambio comercial ilegal en las fronteras. Creo que lo dijo Diosdado Cabello hace 2 semanas, 3 semanas, el 40% de lo que se importa se está fugando por la frontera a Venezuela. Por supuesto que hay un desangre, y hay un desangre que debe pararse. Creo que, insisto, ha llegado muy tarde esta serie de medidas que se están desarrollando, pero creo que van afortunadamente a dar al traste con un serio problema si terminan de ejecutarse y si lo que se anuncia realmente termina de concretarse, ¿no? Sí, en efecto, totalmente de acuerdo. Este no es un tema nuevo, o sea, no abrimos hoy el periódico y vemos, contrabando. Incluso ha sido al revés en algunas oportunidades, eso depende de cómo esté la balanza, peso bolívar en muchos casos, ¿no? Y es un tema tan neurálgico que yo me atrevería a decirte que, es más, tanto del gobierno de Colombia como de Venezuela, corresponsable por omisión, y yo me atrevo a decirte que si realmente hay un gobierno en Venezuela que ataca seriamente el contrabando, lo tumban. Porque en esencia, a mi humilde entender, las mafias de las que hablan están muy cerca del color verde oliva. ¿Por qué no se había enfrentado antes? Y quisiera una opinión de los dos en relación al papel que está jugando Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es presidente de la Asamblea Nacional, pero Diosdado Cabello se va para el Táchira, hace estos decomisos, se va para el Zulia, y también esa función, ese papel que está en estos momentos desempeñando, además que es el vicepresidente del PSUV. Mire, yo creo que es una evidencia de que después del presidente Chávez quedaron una serie de liderazgos que están actuando de manera colegiada. Por parte de los sectores revolucionarios, algunos sectores revolucionarios se ha solicitado una horizontalización de lo que es el proceso de liderazgo. Sin embargo, lo que encontramos en este momento de manera muy clara es que ya después de 2 elecciones, tanto la presidencial como la municipal, se han consolidado tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello como los actores de conducción, y esto implica, entre otras cosas, que más allá de que Diosdado Cabello sea presidente de la Asamblea Nacional o vicepresidente del partido, es un actor importante, que además tiene una incidencia, un nivel de incidencia en la Fuerza Armada que puede, en todo caso, asumir un rol en función precisamente de una acción como la que se hizo en el estado Zulia, de remover a una serie de generales y de coroneles que estuvieron, que tenían actividad en la frontera en relación con todo lo que es el intercambio comercial, cambiarlos y colocar una nueva comandancia en ese sentido. Comparte esa opinión, es por la ascendencia que tiene Diosdado Cabello en la Fuerza Armada bolivariana. También es un peso muy importante en el actual gobierno, es algo así como un presidente y un primer ministro, más allá de ser como es presidente de la Asamblea, no cabe duda que hay un liderazgo allí importante. Creo que también coincide de paso con lo que fue la conmemoración o la celebración del 4 de febrero por Vielma Mora, ser también uno de los más cercanos. Creo que en buena medida por eso estaba particularmente en esa, y aprovecha de jalar orejas y ese digamos, ese respaldo que puede tener dentro de la Fuerza Armada, o ese respeto que genera, vale, porque como decía anteriormente, en el tema del contrabando no hay que cegarse del lado de Colombia, del lado de Venezuela. Tiene que haber, a juro, en esas mafias gente desde las Fuerzas Armadas de los dos países. Y es un reconocimiento de que, aún a pesar de que la Fuerza Armada Nacional sigue siendo una de las instituciones de mayor reconocimiento y prestigio a nivel nacional, sin embargo, esa Fuerza Armada, ese sector de la Fuerza Armada que está en la frontera con Colombia, lamentablemente
ha incurrido permanentemente en vicios y no o sea, sería tapar el sol con un dedo el hecho incluso de la responsabilidad del componente Guardia Nacional en ese sentido. Cambiemos de tema para revisar la situación de los diarios. El Ejecutivo designó a un alto funcionario para atender la crisis. Los editores se fueron al TCJ para que entreguen divisas para el papel. Ven que se va dilatando la solución y el panorama luce en blanco y negro. Pero en realidad no es que unos medios hayan dejado de circular. Es el peligro de que todos los medios de comunicación impresos, especialmente y sobre todo los independientes, esa prensa deje de circular, porque ese es el instrumento del pueblo para hacer conocer sus opiniones y para recibir la información de qué es lo que está pasando en este país. Esos son los medios que no pertenecen a la llamada hegemonía comunicacional del régimen. A protestar ante lo que consideramos una crisis que va más allá de la falta de divisas. El martes 11 de febrero estaremos entonces con los trabajadores de la prensa al frente, pero con el movimiento sindical, la clase obrera, movilizada en defensa de todos los derechos que están siendo vulnerados. La deuda de Cadivi a los importadores de papel periódico asciende a 15 millones de dólares. Vemos a Marco Ruiz que alerta de que en el fondo hay también un problema que laboral. Miles de trabajadores que pueden quedar a la calle y son padres de familia. Entonces, Jesús. Sí, 30.000, creo que es la cifra que manejan no solo de periodistas, que es tal vez lo que más le puede saltar a la mente a las personas que nos ven en estos momentos. En los medios pues hay muchas otras personas vinculadas con que el papel esté en las manos de cada lector. Ahora yo me pregunto, ¿le falta el papel a Diario Vea, por ejemplo, a Ciudad Caracas? Ese es un tema que habría que, yo no lo he visto quejarse. Es un tema solamente de los dólares, de la deuda que tú afirmas y confirmas que de hecho se debe, o también está el componente de que, bueno, aprovecho, como me critica, dilato la solución. Nidmer. Yo creo que nadie está exento en nuestro país del problema de la escasez. Y por supuesto la escasez también, como analizamos anteriormente, está vinculada al asunto de la asignación de las divisas y del manejo administrativo o del desmanejo que pueda estarse realizando en relación con los procesos de importación. En todo caso, no solamente creo que es importante garantizar el suministro del papel periódico, sino que también creo que es importante garantizar el suministro del papel higiénico a nuestro país. O sea, creo que no hay ningún tipo de ponderación porque no creo que haya una intencionalidad política ni de censura en el problema que está de fondo, que quizás sea un problema de negligencia administrativa más que realmente un problema de presión a los medios. Que algunos medios del Estado vinculados al Estado no den una postura o no informen sobre un problema de escasez de papel no quiere decir que no estén viviendo quizás el mismo problema. Le pregunto a los dos, ¿qué pasaría en Venezuela si los diarios de circulación nacional dejan, valga la redundancia, de circular? ¿Qué pasaría? Sí, Ustedes bueno, aparte lo que comentábamos, primero hay que ver el impacto económico en 30.000 familias, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos de toda esa gente, no debe ser nada agradable. Son varias empresas, algunas que son familiares, algunas que son muy grandes, ciertamente, como Últimas Noticias o la cadena Capriles, hay unas que son pequeñas, que están en una ciudad modesta o mediana o chica incluso. Creo que eso, por allí, es la parte humana es la primera que siento que se vería afectado. Recordemos que, por ejemplo, el impacto del despido de trabajadores de PDVSA se habla de unos 20.000. Imaginen ahora 30.000 personas. Eso por una parte. Y por la otra sí siento que, a pesar de que hay una crisis mundial en el tema de lo impreso versus lo digital, sigue siendo el periódico, la prensa, una gran voz de la gente. Recoge muy bien, además te lo digo por haber trabajado en prensa escrita, la dinámica del periódico está muy cercana de la problemática de la gente. Y el venezolano está acostumbrado a leer la prensa. Nidmer, ¿tú te has paseado por ese panorama de que no haya prensa? Yo lo que dudo es que 30.000 personas se queden sin empleo, especialmente en una actualidad en donde la transferencia de las plataformas de medios de comunicación impresos hacia lo digital se está dando paulatinamente y es una realidad concreta incluso en nuestro país. Pero no todo el mundo tiene una computadora. Por supuesto, o sea, afortunadamente se ha masificado el acceso, claro, sin embargo pero en el mundo vamos para allá, ¿no? Es verdad al final que hay un aprecio y hay un valor, aun cuando los tirajes
tirajes de los periódicos han ido disminuyendo paulatinamente, porque además de el acceso, la distribución, el costo, también por supuesto se está apostando hacia la sustitución de esa plataforma por una plataforma digital en lugar del impreso. Pero no tengo ninguna duda que pasearse por ese escenario es absolutamente innecesario, porque no creo que lleguemos a un estadio como ese. Hacemos una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparten de nuestra sintonía, tenemos mucho más. En Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, Candelita. Seguimos en la Semana Venevisión. Los estudiantes universitarios salieron a la calle y cerraron varias vías. Reclaman el derecho a la vida. Hablan de los frecuentes robos y hurtos en las casas de educación superior. Exigen seguridad y le piden auxilio al ministro Rodríguez Torres. Ministro Torres, le queremos decir que usted tiene 0-1 en materia de seguridad en las universidades venezolanas. No es justo que tengamos que salir a protestar por el intento de violación de una compañera. Y no tenemos a nadie que nos respalde y que nos cuide. Yo ayer salí de aquí a las 7:30 de la noche con el corazón aquí pensando que me iban a robar. Y eso no es justo. Nos roban constantemente y se meten en la universidad, nos roban en los salones, en los baños, en el cafetín, hasta los profesores han robado y nadie hace nada. No podemos seguir en este ambiente de inseguridad. En San Cristóbal la situación se tornó violenta. Un grupo de encapuchados atacó la casa del gobernador Vielma Mora. Veamos el siguiente reporte. Durante las manifestaciones se violentaron los espacios de la residencia oficial, lanzaron piedras y objetos contundentes contra la garita de vigilancia, de donde fueron evacuados por funcionarios de Politáchira. Además, protestaron en los alrededores de la universidad. Protestamos por los hechos acaecidos el día de ayer y antier en la ULA, Universidad de los Andes del Táchira, donde compañeros de la UNED y de la ULA fueron vilmente arremetidos con peinillas, con cascos, entre 50 funcionarios de la policía del Táchira, contra un solo estudiante. Otra manifestación se cumplió en la Universidad Católica, donde los bachilleres exigieron mayor seguridad en las cercanías de las universidades. Esto no es un show, para nada. Nosotros estamos hablando con la verdad. Yo insto a las autoridades que rigen las universidades en el Táchira, su silencio los hace cómplices. Entonces simplemente pronúnciense en contra de estos actos, específicamente a los de la Católica. Yo le tengo mucho respeto al padre Arturo Sosa, ya nos comunicamos con Monseñor Moronta y simplemente que alguien salga y diga si son de la Católica o no son y que se hagan responsables de las acciones vandálicas. Específicamente el señor Leopoldo López, si usted está llamando a su gente a la calle y usted dijo que iba a hacerse responsable, pues usted es responsable de los policías heridos, usted es responsable de las agresiones que sufrieron mis hijos hoy en su colegio cuando estudiantes en un autobús de la UNED pasaron gritando que iban por ellos y que los iban a secuestrar. Usted es responsable de los daños a la propiedad privada que sufrimos hoy aquí, usted es responsable de los daños que sufrí yo, entonces usted póngase los pantalones y cuando llame a la calle vaya usted por delante. Se calienta la calle. El ministro Rodríguez Torres ha prometido reunirse con los universitarios y dar seguridad a las casas de estudio. La situación del Táchira, ¿cómo la califican? ¿Cómo ven las declaraciones de la primera dama del Estado Táchira cuando habla concretamente de Leopoldo López? Y en rueda de prensa el gobernador Vielma Mora acusó a grupos de Voluntad Popular y a grupos de COPEI de estar detrás de estos estudiantes que causaron esta protesta a las puertas de la sede de la gobernación del Táchira. Nidmer. Mira, yo nunca dudaré que los estudiantes siempre tendrán alguna razón y motivo para formular una protesta. Ahora bien, utilizar los argumentos de una protesta que puede ser legítima para dar la cara en relación al recalentamiento de la calle como producto de una estrategia política que lo que busca es desestabilizar al país, creo que eso en realidad habla muy mal de un sector de los estudiantes que puede estar manipulando a otro sector en función precisamente de una intencionalidad política ya anunciada por parte del ala más radical de la oposición, encabezada por Leopoldo López y María Corina Machado y medio secundada por Antonio Ledesma.
Creo que aquí hay una combinación de elementos que están presentes en donde la utilización de estos argumentos que pueden persuadir a la población en relación al hecho de pedir auxilio o de demandar seguridad, pero otro grupo se encapucha, otro grupo atenta en contra de bienes del Estado o bienes privados, sin duda que tiene una connotación que pone en tapete y en mucho desprestigio lo que es el rol del sector estudiantil en este momento en donde hay una búsqueda de repolarización por parte de un sector de la oposición ante el asunto político del país. ¿Pero por qué en el Táchira? Bueno, es circunstancial tal vez, ¿no? Además que si uno lo ve históricamente, las juventudes del Táchira históricamente han sido lo que uno llamaría cabeza caliente, y de Mérida, sí, de los Andes. El andino, aparentemente muy tranquilo, pero cuando entra en sus 13, como dicen en España, pues no hay quien lo pare. Eso por una parte. Por la otra, yo creo que estamos viendo una película otra vez repetida. Cambian son los actores, cambian los lugares, los sectores. Ocurre un hecho oscuro, que es lo de los encapuchados. La pregunta es, ¿por qué no se esclarece? ¿Por qué no aclarar? ¿Por qué no encontrar quiénes son esos encapuchados? Eso podrá ser tan difícil. Ahora, ¿surgen Porque, tipo? Ojo, cuando no encuentras a esos encapuchados, entonces todo cabe en el discurso oficialista. ¿Viste? Leopoldo López dijo que había que salir a la calle, entonces salen y le queman la casa al gobernador y a la primera dama casi que la aporrean. Entonces se monta en ese discurso el oficialismo y además así, de paso, desacredita y desmeritas la manifestación que válidamente tienen los estudiantes, que por cierto lo han tenido en todas partes del mundo. Yo no sé quién puede conocer a un grupo estudiantil que por definición esté de acuerdo con un gobierno. Siempre tienen diferencia, como bien lo dice Nick. Siempre además es el sector que está como más dado a mostrar esa diferencia. También es como su rol dentro de todas las sociedades. Entonces, si yo veo o digo que son un grupo de encapuchados y los asocio de una vez porque hay protestas estudiantiles y sumo 2 y 2 es 4, es el discurso en el que siempre se monta el gobierno para decir, se los dije, la oposición es violenta y desestabiliza. Surge este tipo de manifestación en momentos en que el presidente Maduro ha llamado a la pacificación del país, e incluso ha hablado de una ley vía habilitante de pacificación. ¿Cómo se va a lograr? ¿De qué manera se puede lograr la pacificación del país? Porque es la pacificación de todos. Fíjate, Margarita, Jesús, creo que ha habido además algunos hechos que, aunque Jesús pueda verlos de manera aislada, creo que no dejan de ser casuales, o muy difícilmente son casuales, como el hecho, por ejemplo, de las protestas que se desarrollaron por la presencia de la delegación cubana en Margarita, en la Serie del Caribe, en donde se detuvieron a una serie de personas, incluso un concejal de Voluntad Popular. Hay otra serie de detenidos en este momento y el gobernador Vilma Mora en el estado Táchira, específicamente en relación con el caso del estado Táchira, hoy en el transcurso de recientemente mostró unas imágenes en donde ratificó el hecho de que están identificados y que próximamente se tomarán acciones en relación con esos estudiantes. Por cierto, mostró muchas imágenes de muchos videos porque parece que las zonas en donde se desarrolló este evento estaban llenos de cámaras. Ahora, lo otro es la exigencia de Vilma Mora en relación a la acusación que hacen los estudiantes de unos estudiantes reprimidos brutalmente, que pareciera que esa es la excusa para volver entonces a salir al día siguiente por parte de las protestas estudiantiles. Una chica que violaron. El mismo gobernador Vilma Mora está solicitando y está exigiendo el hecho de que por lo menos presenten a quién fue herido, porque no hay ningún tipo de demostración de ese hecho y ratifica que la fuerza policial no ha actuado de ninguna manera desde el punto de vista represivo. Esto es una fotografía vieja, estoy totalmente de acuerdo con Jesús, aunque quizás el enfoque que tengamos es distinto. Estos son tramas y guiones establecidos que se reproducen y que nacen en los sectores en donde hay mayor posibilidad de que se reproduzcan. A la pregunta de por qué en el Táchira. Bueno, en el Táchira porque ahí es en donde quizás están los focos de acceso de una tendencia dentro de la oposición que está buscando radicalizar el conflicto y lo han denominado la salida. Y la inseguridad en las universidades, que es el motivo de la protesta que se originó en... No es el motivo, no es solamente... O sea, a ver, es un legítimo derecho el reclamar eso.
Ahora bien, el motivo de la protesta, incluso con el conjunto de declaraciones que escuchamos en relación con todos los estudiantes que ustedes pudieron captar, se ve claramente que no es solamente el asunto de la inseguridad, sino que es una repolarización y repolitización del asunto del conflicto de los estudiantes en la calle, tal como lo vivimos hace unos años. Bueno, pero en esencia sí, lo que más han reclamado, porque han coincidido en hechos delictivos en varias universidades, en distintos puntos del país, sí es uno de los temas que no solo el sector universitario. Yo creo que los universitarios, una vez más, como históricamente les ha tocado, asumen ese rol de llevar esa bandera. Hay una desesperación grande en sectores muy nutridos de nuestro país con el que se ataque realmente frontal, efectivamente, el tema de la inseguridad. Que hay politización en el discurso estudiantil, bueno, es casi que también indivisible al mismo hecho. Y repito, es muy difícil ver un nutrido grupo de estudiantes apoyando a un determinado gobierno, lo que no quiere decir que no los haya, ¿no? Por supuesto, siempre hay estudiantes pro gobierno a favor de la tendencia que está en ese momento. Ahora, si Leopoldo López, por ejemplo, está llamando a la calle, yo no siento que tampoco sea un delito, ojo. Y por cierto, hay un grupo de venezolanos importante que siente que este gobierno es una réplica de lo que ocurrió en Cuba, o que este gobierno está manejado por Cuba, y de allí es que venga pues la protesta frente al hotel donde están los peloteros cubanos presentes en esta Serie del Caribe, como una manera de llamar la atención. Tenemos que hacer una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, separación de cuerpos. La unidad. En los últimos días han aflorado algunas posiciones discrepantes en el seno de la oposición, y es que las convocatorias a asambleas de calle por parte de María Corina Machado y Leopoldo López no han sido respaldadas por Enrique Capriles, quien abiertamente se deslinda de estas acciones. ¿Divorcio en puertas? Que tenemos que apartar todo lo que pueda de una u otra manera contrariar nuestra unidad. Que hayan puntos de vista, eso es natural. Aquí no hay caudillo, aquí no hay capataz, aquí hay un movimiento cívico que más bien se siente orgulloso de la diversidad. Y deploramos este concurso de egos entre Capriles, María Corina y Leopoldo López. Y les pedimos que contribuyan a crear un ambiente más unitario, más colectivo, más plural. En la misma semana que da esa mejor demostración de sentarse a trabajar para solucionar el problema o buscar algún tipo de solución al problema de la inseguridad, sale ayer Nicolás Maduro a insultarlo. Rechazamos esos insultos que le hizo Nicolás Maduro a Enrique Capriles. No, yo no voy a entrar en, yo ya dije mi posición, esto no, para mí no es un tema de dime y direte, yo les pido paciencia, algunos dicen más paciencia, sí, más paciencia, porque lo que nosotros no podemos es volver a acciones que resultaron un gran fracaso en el pasado, que atornillaron al gobierno y que ahora sean esas acciones las que atornillen a un gobierno que no tiene por qué atornillarse. En el gobierno y sus aliados parece que se acabó la luna de miel. Rechazan el fin del polo patriótico anunciado por el presidente Maduro. Yo llamo a la unión de las fuerzas revolucionarias, patrióticas y chavistas de Venezuela. ¡Alerta! ¡Alerta! A todo el pueblo de Venezuela frente a divisionistas que se esconden detrás de direcciones políticas de algunos partidos. Situación política en el seno de la unidad, situación política en el seno del PSUV. Bueno, yo comenzaría diciéndote que casi lógico, no vienen elecciones en puerta. Entonces hay un reacomodo, ¿no? También de las pasadas elecciones, cada quien saca su propia lectura. El caso de Voluntad Popular, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad, siente que salió fortalecido, es rival dentro de la mesa de Primero Justicia. Es casi lógico. Yo le pediría a la gente que está en la oposición que no se angustie por esa situación, es casi normal. Anormal fuese que no hubiese diferencia. Ahora, entre las posturas
entre ser más radical o no, ya no tanto por el liderazgo opositor, sino un poco lo que uno lee en redes sociales, por los nombres que se va colocando la gente que uno está siguiendo, lo que sea, la salida ya, radicalismo, resistencia civil, vámonos todas para la calle, no comamos más nunca hasta que nos muramos, no sé. Ese tipo de soluciones realmente yo estoy de acuerdo con el gobernador Capriles, a quien considero hoy por hoy el líder de la unidad, sin lugar a duda. El que no quiera reconocer eso, creo que está haciéndole un favor al gobierno. Él ha hecho los méritos suficientes para estar encabezando ese liderazgo. Ahora, ¿tiene que tomar una acción Enrique Capriles en estos momentos? Mi pregunta es, ¿cuál acción? Yo siempre le digo eso a la gente, incluso cuando lo converso en panadería. Pero ¿qué quieres tú que hagan? Que se lancen a la calle. Bien lo dice Enrique Capriles. Ya la oposición se lanzó a la calle, millones de personas manifestaron en 2001, 2002 y todo eso fue ninguneado. Y además el desenlace no estuvo feliz para la oposición, al contrario, quien salió fortalecido fue el gobierno. Entonces cuidado, porque a mí siempre me ha dado la impresión que un gobierno astuto como el que tenemos en el país también juega a ir permeando y a ir jugando ese contraespionaje, ¿no? Entonces tal vez uno lee tweets o algo que tiene que ver más porque anda alborótate, porque después nosotros como gobierno, bueno, vamos a recoger ese fruto. ¿Sí o no? ¿Hay divorcio? ¿Sí o no? No. Nidmer, ¿cómo califica la situación política tanto en la unidad como en el PSUV? Cuando en un sistema político se afianza la polarización y estos actores polarizados en algún momento deciden tender hacia el centro, el espacio que abandonan es ocupado por extremistas. O sea, en pocas palabras, en este momento, producto de la convocatoria al diálogo, entonces empieza a efervecer en cada uno de los sectores la posibilidad de empezar a ocupar el sitial de un electorado que en los dos lados asume una postura, han asumido algunas posturas extremistas. En ese sentido, quiero hacer dos observaciones muy breves. Fíjense en las palabras que ustedes transmitieron hace poco de Enrique Capriles Radonsky cuando dice, no debemos volver a acciones como estas. Primero, reconoce que lo hicieron. Y segundo, reconoce que hay un sector de la oposición que está tendiendo a acciones violentas, a este recalentamiento en la calle. Creo que es muy claro Enrique Capriles Radonsky en ese reconocimiento. Y por otra parte, del lado del Gran Polo Patriótico, no hay un fin del Gran Polo Patriótico. Lo que ha planteado el presidente Maduro es un reacomodo de los 4 componentes que existían dentro del Gran Polo Patriótico, dentro de los cuales uno de los componentes era partidos políticos. Creo que el gran error que ha cometido el presidente Maduro en este sentido es el hecho de que no se ha comunicado con los partidos aliados para anticipar esta acción por una parte y por la otra, no se ha dejado claro cuál es la fórmula que va a permitir que las organizaciones o partidos políticos específicamente aliados puedan mantenerse dentro del proceso revolucionario, pero fuera del Gran Polo Patriótico. ¿El Polo Patriótico? Creo que es un poco lo que decía al principio también, es un momento de no hay elecciones, no hay esa presión de que, oye, mañana van a votar o no por nosotros. Entonces se pueden dar las dos tendencias o todas las tendencias, el tiempo de recalcular. Sin duda, dentro del polo patriótico ha habido ya reclamos que son viejos, casi que históricos, ¿no? De grupos que siempre han estado con el chavismo, pero después cuando tienen que recoger los frutos, se sienten que no les ha tocado un poco de esa participación, ¿no? Sí, hay una necesidad de inclusión, por ejemplo, de mayor inclusión dentro del proceso revolucionario, porque hay algunos sectores que han mostrado su descontento a través de la crítica y creo que el presidente Maduro debe prestarle atención al diálogo también interno, no solamente externo. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. Recuerde que este programa lo puede volver a ver este domingo a las 6 de la mañana. Nos despedimos con el tema más reciente del compositor mexicano Armando Manzanero. El video de Quiero Amarte fue grabado en Chiapas y cuenta con la participación de 5 cantantes del país azteca. De una forma diferente, de otro modo, nunca igual al de otra gente. Respetando tus espacios, aceptando tú los míos, y que exista uno grandioso entre los dos. Yeah. Quiero amarte, adorarte, idolatrarte. Si hace lluvia, si hace frío, quiero amarte.
abrazándome a tu ser, ver que empieza a oscurecer. Quiero amarte, conquistarte, enseñar